Jóvenes, en esta oportunidad desarrollaremos el tema acerca de la política fiscal. Primeramente veamos en qué consiste la política económica. Podemos formular algunas preguntas. ¿Qué puede hacer el gobierno para mejorar los resultados económicos? ¿Qué instrumentos puede utilizar para reducir la inflación o el desempleo o corregir la balanza comercial? La política económica, jóvenes, realmente comprende dos tipos de política. Una es la política fiscal, que a través del Ministerio de Economía Fiscal, de Economía y Finanzas, se le da. Y la otra política es la política monetaria, quien regula es a través del Banco Central de Reserva del Perú. La política fiscal, a su vez, tiene que ver con el tema de los ingresos, los gastos y las deudas públicas. La política fiscal, entonces, es una rama de la política económica, que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Básicamente es eso, ¿no? La estabilidad, buscar amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente de pleno empleo y con baja inflación. Entonces decimos, el nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana puso de manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida en las variaciones a corto plazo de la producción, el empleo y los precios. Mediante estas variaciones, el gobierno debería ejercer un gran impacto sobre la demanda agregada y por consiguiente influye en la producción y el empleo dado un nivel de precios. La política fiscal, veamos su conceptualización o la definición. La política fiscal es el instrumento mediante el cual el Estado realiza sus funciones de gasto público, impuestos, estabilización y planificación de la política económica de la nación. En tanto, veamos cuál es su función específica. Consiste en asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente de pleno empleo y sin inflación alta. Entonces veamos ahora seguidamente los instrumentos básicos de la política fiscal. El gasto público y los impuestos son los instrumentos básicos. El gasto público expresa el presupuesto nacional y adopta dos formas de pago de gasto público. Uno, las compras del Estado, que consiste en la construcción de las carreteras, los sueldos de los burócratas, las inversiones que se hacen en obras públicas. Y las transferencias del Estado, que aumentan las rentas de determinados grupos como los ancianos o los desempleados, que ellos reciben del Tesoro Público. O por otro lado, otro instrumento son los impuestos. Los impuestos afectan a los precios de los bienes y los factores de producción, por lo tanto la empresa tendrá menos incentivos para invertir en nuevos bienes de capital y reducen también las rentas de los individuos de renta disponible y reducen la demanda de bienes y servicios, que acaba reduciendo el Producto Bruto Interno Efectivo. Tenemos aquí la política fiscal. La conceptualización tiene que ver con los impuestos. Lo importante es que en un país, ¿no?, con cuál va a crecer, con cuál de las políticas, política fiscal o política monetaria, pero en este caso la política monetaria tiene que ver con el endeudamiento que interviene, que tiene que haber una intervención, los impuestos que tienen que ser controlados, el gasto público y los ingresos que tienen que tener una buena administración, la inflación que tiene que ser controlado, el desempleo igualmente tiene que haber un control y la estabilidad económica, que es lo que justamente por ello se debe velar para el beneficio de la sociedad. En eso consiste la política fiscal. Veamos ahora cuáles son los objetivos de la política fiscal. Es la utilización del presupuesto de un país para alcanzar objetivos macroeconómicos, tales como el pleno empleo, el crecimiento económico sostenido y la estabilidad de precios. Los objetivos que persigue la política fiscal se puede clasificar en política expansiva y la política restrictiva. A corto plazo, consiste en estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. En el largo plazo, persigue más bien incrementar la capacidad de crecimiento del país, simultáneamente persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. ¿Cómo se clasifica la política fiscal? Veamos. La política fiscal
recoge el conjunto de decisiones que toma el gobierno sobre el gasto público y los impuestos para influir sobre la demanda agregada. Puede ser de dos tipos la política fiscal. Uno es la política fiscal expansiva vía más gasto y menos impuestos. Y la otra política fiscal es restrictiva, donde hay menos gastos y más impuestos. De esa forma se tiene reconocido los dos tipos de políticas. La política fiscal expansiva significa, o su objetivo es generar el empleo, teniendo en cuenta los instrumentos, aumentar el gasto público para disminuir los impuestos, mientras que la política fiscal restrictiva, su objetivo consiste en disminuir la inflación, pero ¿cómo? Con los instrumentos que consisten en disminuir el gasto público y aumentar los impuestos. La política fiscal expansiva entonces se lleva a cabo en instituciones de crecimiento económico y cuando hay altos niveles de paro. El gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para aumentar el gasto agregado, es decir, consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones, aumentando de esta forma la renta efectiva y para disminuir la tasa del paro. La política fiscal contractiva o restrictiva, cuando existe una situación inflacionista provocada por un exceso de demanda agregada. En este caso sería necesaria una aplicación de política fiscal restrictiva procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. Tenemos aquí un diagrama de las políticas fiscales, las acciones y los instrumentos del Estado. En una política fiscal expansiva consiste en reducir los impuestos y incrementar el gasto público. Y ello contribuirá a un aumento en el consumo y la inversión, un aumento en la producción y luego un aumento en la demanda agregada, por lo tanto un aumento del empleo, ¿no?, frente al aumento de la inflación. Mientras que la política fiscal restrictiva consiste en incrementar los impuestos y reducir los gastos públicos, lo contrario de la expansiva. Entonces va a permitir disminuir el consumo y la inversión, va a permitir disminución de la producción, disminuye de esa manera la demanda agregada, lo que significa que disminuye el empleo, ¿no?, y disminuye la inflación. Tenemos aquí la política fiscal, que es lo mismo, sirve para aumentar el empleo, pero puede aumentar la inflación. Bajan los impuestos, aumenta el gasto público, como consecuencia hay más empleo, más déficit, más inflación. Son provocados por eso. Y la política restrictiva es la disminución del gasto público y la subida de los impuestos. Entonces, significa disminuir el consumo y la inversión y la disminución de la demanda agregada y de la producción. De bajada de los precios, entonces tenemos al final que va a generar superávit público y disminución del empleo. Entonces la política fiscal expansiva es lo contrario de la restrictiva, eso hay que tomar muy en cuenta. Aquí seguimos ampliando. La política fiscal expansiva aumenta el gasto público, como consecuencia la renta disponible aumenta el consumo y la inversión, por lo tanto la demanda agregada aumenta, ¿no?, y aumenta la producción, el empleo y los precios. Pero ¿qué ocurre cuando se le aplica una política fiscal contractiva o restrictiva? Hay un aumento de los impuestos, pero hay una baja de gasto público. Este aumento de los impuestos va a provocar una renta disponible bajo, consumo e inversión baja, demanda agregada va a significar una disminución. Y igualmente la producción, empleo y precios, que son los factores que tienen que ver en este tema de la explicación de las políticas económicas. Jóvenes, hemos terminado nuestra sesión de clase y aquí tenemos la práctica calificada número 14. Dice: bajar de internet tablas o gráficos sobre la información referidas a la política fiscal de fuente Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú, de los últimos años. Luego, analizar, explicar e interpretar dichos gráficos y o tablas. En eso consiste. Muchas gracias, jóvenes. En eso es lo que hemos desarrollado acerca del tema de la política fiscal.